a la fraternidad del Carmelo Seglar de Cádiz, con el cariño que se merecen y con la ilusión de ayudarle. La quinta semana de Cuaresma señala el final de este tiempo fuerte de la fe, aunque materialmente, hasta que con las celebraciones del Jueves Santo se inicien el Triduo Sacro, es decir, jueves, viernes y sábado santo, no se cerrará, por tanto, el tiempo de la Cuaresma que comenzó con aquel anuncio e invitación por parte del Señor el miércoles de ceniza: convertíos y creed en el Evangelio. Llamada renovada cada año, invitación para los nuevos que nacerán en el bautismo en la noche santa de la Pascua, renovación confiada para los ya grandes, a los viejos en la fe. En diferentes momentos nos ha llegado desde la palabra de Dios la necesidad de la conversión y su fundamento en la llamada de Jesús, al recordarnos quién es el Padre de las misericordias, que es el mismo que devuelve la dignidad a quien por el mal uso de su libertad y de su libre albedrío la había perdido, porque le conservó siempre el puesto de hijo en el corazón y en la casa. Como si se pudiera dar un paso más, el capítulo 8 del Evangelio de San Juan nos ofrece el verdadero rostro de la misericordia de Dios. Estas son palabras del Papa Francisco, escritas en la carta apostólica con la que en 2015 convocaba el Jubileo de la Misericordia, aquella carta que conocemos como Misericordiae Vultus. El Padre Misericordioso se hace presencia continua en el Hijo que quedó oculto en la parábola del domingo pasado de San Lucas, porque el tercer hijo que se queda en la casa del Padre es quien acepta cumplir su voluntad ocupando el puesto de los pecadores, y así, al contemplar en su rostro el nuestro, no duda en perdonar, aunque el delito sea un pecado flagrante y haya además una sentencia condenatoria de muerte que viene aparejada al mismo delito y pecado. La lapidación supone erradicar el daño queda borrado el pecado y queda limpio del delito, a la vez que se purifica la vida del pecador con esa muerte tan terrible. La escena, el capítulo 8 de San Juan, es para ser meditada despacito, porque así como San Lucas nos muestra la misericordia de Dios, San Juan ha oído en el pecho del Señor los latidos de su corazón, como bien nos recordaba en su magisterio tan profundo el Papa Benedicto XVI. Es San Juan el discípulo que mejor conoce el corazón de Dios, que se hizo hombre. Interrumpe la enseñanza que Jesús está impartiendo en el templo para presentarle un pecado que ha sido descubierto porque se ha sorprendido a una persona sin querer, se ha llegado a saber, y esto se ha convertido en un delito que ofende la ley y la dignidad del pueblo. Quienes le describen el caso a Jesús transforman el auditorio que él tiene en el templo en una sala de audiencia y un tribunal de carácter penal. Al maestro, de esa forma, lo convierten en juez y solicitan que resuelva el veredicto. ¿Tú qué dices? No se trata
de conocer la verdad sobre el caso, sino el respeto que a Moisés y su ley le preste y por tanto está en juego. Se complicaría la escena con una doble acusación, la de la adúltera y la de quien no respeta lo dispuesto en la sagrada ley. Y como resultado, también sería culpable el maestro. Pero la ley es ordenación de la razón para el bien común. Y esta definición, que llegará muy tarde a Occidente, mucho después de este Evangelio, la tendremos por quien es la sabiduría, por su actitud y por sus palabras. Nos hace comprender qué es lo justo. Se ha puesto a los pies de la acusada, guarda silencio y escribe en el suelo, dando lugar a que San Agustín, y lo ha recogido así el Papa Francisco en su carta apostólica de clausura del año jubilar en 2016, que tomando las palabras del santo de Hipona, nos diga: quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Saben que ese es el comienzo de la carta, Misericordia et Misera, que es una delicia para estos días de Cuaresma volverla a releer. El silencio de Jesús es el tiempo para serenar los sentimientos y favorecer entonces la objetividad ante un juicio moral. Pero ante la insistencia se incorpora y ofrece el camino recto para actuar. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Es decir, se tiene autoridad sobre el prójimo cuando se es mejor que él, superior moralmente, y no solo porque disponga de los utensilios que la ley y la justicia le ofrecen. Que la justicia misma cubre sus ojos para ser objetiva y no equivocarse al dictaminar una sentencia. Al volver a inclinarse junto a la acusada, al no mirar alrededor, les ofrece la discreción de retirarse poco a poco sin ser descubiertos en su propio pecado. Y han quedado al mismo nivel la acusada, porque su delito y su pecado está al descubierto, y quienes la acusaban, porque tampoco están libres de pecado, que quedaba velado, oculto, mientras se descubría el de aquella mujer. El sentir popular lo ha recogido en una frase así: en lo que acusas a los demás, te descubres a ti mismo. Es que mientras se emplean en el otro, no me investigan a mí. Por eso, esta quinta semana que se abre para nosotros con la celebración de este domingo, es una semana tan importante que en la tradición católica la llamamos de pasión, aunque verdaderamente sea semana de pasión la que llamamos Semana Santa. En el contexto de la liturgia de esa semana previa a la Semana Santa, la de los grandes misterios a contemplar, se siguen cubriendo las imágenes y a veces hasta los altares. Sin ir más lejos, el Carmen de Cádiz y el Carmen de San Fernando conservan todavía aquellos rieles en los cuales se colgaban las cortinas, los velos, para ocultar la belleza de todo el retablo, y que durante los días previos a la Semana Santa
no viéramos otra cosa que la cruz encubierta para adorarla en su momento en la veneración del Viernes Santo. Es el final de la Cuaresma y sin embargo tiene la delicadeza del recuerdo a la Virgen. Cuando llegue el viernes previo al Domingo de Ramos, lo seguimos llamando, sobre todo en nuestra tierra, el Viernes de Dolores, y honramos a la Virgen Santísima conservando una tradición que en la reforma litúrgica ya no está en pie, pero no está abolida, no está impedida. Lo que se conocen como los dolores dolorosos, porque luego, en septiembre, el día 15, después de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, recordaremos a la Madre Dolorosa al pie de la cruz, renovando y reviviendo los dolores gozosos. En esta semana, el Viernes de Dolores nos pondrá de manifiesto que ha compartido, ha padecido con Jesús, enseñándonos a nosotros que la contemplación de la pasión no es solamente un motivo sentimental, sino compartir desde el amor a quien tanto nos quiso, que como dice San Pablo, me amó y se entregó por mí.